Vamos a ver cómo está esto en el proceso parlamentario. Tenemos un distinguido abogado, jurisconsulto, el doctor Enrique Salazar Avaroa. Él es licenciado por Derecho por la UAM, él es diplomado en Finanzas Públicas, tiene maestría en la edición de estudios de posgrado en la UNAM y tiene una tesis doctoral sobre Derecho Político Parlamentario. Me lo presentaste el libro, Derecho Político Parlamentario. Yo presenté el libro ya convertido. Y me lo revisó Jaime. Bueno, estamos entre cuates. No entre cuates, entre gente que nos preocupamos por los mismos problemas. Él ha sido diputado local por su estado natal, Colima, donde hace muchos años tuve el gusto de conocerlo, y ha sido presidente del Congreso local, y ha sido asesor de la Cámara de Diputados de México, muy prolífico, debo decir, por el Partido de la Revolución Democrática. Tiene varios libros publicados. ¿Por qué se paró la reforma del Estado en tu criterio? ¿Había voluntad o no la había? Dice Marina que esto hay que hacerlo en frío. Nosotros propusimos, la Comisión de la Reforma del Estado en 2000, una cantidad enorme de modificaciones, y las tiró por la borda Fox. Ahora nos convocó el Congreso de la Unión, trabajamos un año, no fue todo, pero fue un 30 o 40% de los temas, los sacamos y se paró. ¿Por qué se paró? Bueno, dicen, gracias por la invitación, Porfirio, Jaime, que un pesimista es un optimista bien informado. Yo desde un principio manifesté mis dudas respecto a que el Felipe, el PAN y otros partidos fueron a fondo en la reforma del Estado. Pero lo propuso el PRI, el senador Beltrones, ¿qué quería? Sí, en determinado momento los grupos parlamentarios del PRI y del PAN han propuesto diferentes iniciativas y finalmente han sido como termómetros o globos sonda para luego negociar entre ellos muchas cuestiones como las que se han visto, ¿no? Y respecto al tema, yo trabajaría una beta que trabajas en tu artículo. Sí, yo hablaría más, y lo comentas, por la revocación del encargo. Exacto. La revocación del encargo, ¿por qué? Sí. Porque es más técnico. Y más acorde con la Constitución, salvo el 115 constitucional. Y se llama revocatoria. Cuarto, sí. Revocatoria del encargo. Porque las cartas Puebla y los fueros en España, sí, echaron abajo la revocación del mandato imperativo. La Constitución de 1780. A ver, explica. Sí. Estamos hablando de la Alta Edad Media Española. Sí, por lo general. De la Baja Edad Media Española. Por lo general, la Baja Edad Media, sí, el contrato feudo existía en Alemania, existía en Inglaterra y en España, curiosamente, existían las cartas Puebla y los fueros. De ahí se derivaban los mandatos imperativos, que es un instrumento directo de la comunidad, o sea, de la democracia directa, ¿sí? Estos mandatos imperativos eran manejados por los varones. La autoridad, sí, mientras les convenía. Sí, y además eran manipulados por los varones, sí, por los señores, cosa que no sucedió en España. La PEPA, sí, la Constitución promulgada el 19 de marzo, sí, de 1812. De 1812, definitivamente echa abajo el mandato imperativo. Sí, porque eran leyes medievales, contractuales. No, y además retoma las ideas de Sieyès, retoma las ideas de Locke y en determinado momento, sí, dice, la soberanía reside en la nación. ¿Sí? Cuestiones que están en el 39 y en el 40. ¿Y la revocatoria de mandato cómo la contempla? Prohíbe el mandato imperativo tal y como está en el artículo 43 de la Constitución de 1789 de Francia, donde dice se prohíbe el mandato imperativo. Dice, a ver, para nuestro público, ¿qué se entiende por mandato imperativo? Imperativo es solamente puedes hacer esto que se te manda y nada más. Ajá. Y entonces ese mandato imperativo, sí, una idea muy rusoniana, porque dice Rousseau, de Rousseau, la soberanía nacional no se puede delegar, ¿sí? No hay representantes de la nación, ¿sí? No hay representantes de la soberanía popular, simplemente son criados, ¿sí? En términos despectivos, inclusive Rousseau se menciona en ese sentido a los políticos, a los representantes, contraviniendo las ideas de Locke. Por eso dice Morelos, soy siervo de la nación. Soy siervo de la nación. El mismo espíritu. Entonces, el siervo pues tiene
le pueden interrumpir su mandato, sí, correrlo. Era una figura, el mandato imperativo, retomo, de la democracia directa censitaria. La Constitución francesa vamos a ir una segunda etapa. Censitaria es aquella en la que solo podían votar quienes tenían una fortuna. De acuerdo. Bueno, vámonos a la segunda parte. La gente, está muy interesante la exposición y vamos a ver por qué se perdió en México y cómo lo recuperamos. Si no recuperamos la revocatoria del encargo, acepto tu sugerencia, pues no recuperamos la soberanía popular. Y curiosamente se utiliza la representación en el 115, ¿sí?, para revocar a aquellos que habían echado abajo los ayuntamientos, el mandato imperativo, y en el 115 encontramos eso, sí, como un chipote de que la revocación de mandato para los ayuntamientos. Exacto, 115 constitucional. Entonces hay para ayuntamientos, hay para gobiernos de los estados, pero siempre de arriba abajo, si se queda el de arriba. Muy vertical y y muy para el de autoritario. arriba no hay nada. Pues Dios mío, pues eso no es una democracia en sentido propio. Vamos a un segundo bloque. Sostuve en este artículo, Jaime, que lo que ocurrió en México, porque debe tener una explicación, es que hubo mucha inestabilidad política después de la independencia. Don Pepe Iturriaga les llamaba gobiernos sietemesinos, porque decía que habían tenido en promedio 7 meses. Sí. Y luego el recurso al hombre indispensable, que era López de Santana. Entonces, en rigor, cuando don Benito Juárez restablece la República, restablece la estabilidad del Estado. Y se empieza a confundir el Estado con el gobierno, con el presidente, con su inmovilidad. Don Benito se reelige varias veces, don Porfirio Díaz no digamos, y luego Álvaro Obregón. Entonces ya nos dábamos de santo, después del general Cárdenas, donde cada presidente durara 6 años, pero nada más. Y fuera relativamente autónomo del anterior. Eso se llamó la monarquía sexenal. Pero es el antiguo régimen. En la democracia no tiene por qué ser eso. Ya no es un valor que un presidente esté necesariamente los 6 años. Si no funciona, ¿qué se debe hacer? No, pues si no funciona hay que cambiarlo, hay que poner otro, hay que consultar al pueblo para que el pueblo determine a la mitad del mandato, a la mitad del periodo, si ese gobernante debe continuar o no. Es muy interesante el análisis que haces, Porfirio, porque es verdad, el siglo XIX hasta don Benito